Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Cáncer. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Te invito a entrar en mi sitio web. Vas a encontrar muchos nuevos servicios y productos para ti, también bastantes descuentos. Y en mi tienda de Etsy, que te estoy dejando aquí en la descripción de este video y en el primer comentario, están habiendo las lecturas de tarot con un 40% de descuento, así que están imperdibles. No te olvides de entrar a la nueva tienda de Etsy. Por el lanzamiento tenemos las lecturas de tarot en descuento por ahí. ¿Okay? También si te gustaría hacer un regalito de Navidad, está tremendo. Y si quieres participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Atento, atenta a las notificaciones, que al ganador o ganadora del sorteo le estaré contestando su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? Cáncer, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Te pueden complementar esta lectura, puede ser una lectura espejo también. Y toma lo que resuena y el resto déjalo ir, puede ser un mensaje para otra persona. Deme un segundo, voy a arreglar la cámara y volvemos. Parece que ahí ya está mejor. Vamos a comenzar ya con tu lectura, Cáncer, la energía entre los dos. Está la carta del carro al reverso. Esta es una energía que está detenida en espera, ¿no? La energía está en suspensión. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Cáncer, tu energía. Tenemos la carta del mundo al reverso. Esto generalmente nos implica un poco de infelicidad. Siento que ambas cartas nos pueden hablar de cierta distancia entre ustedes. Dentro de tu espacio, Cáncer está buscando la reconexión. 6 de copas es una carta que nos habla de una conexión de almas gemelas o vidas pasadas. Y esta carta principalmente nos está hablando de estar buscando una reconexión. ¿Okay? Puede ser que en desconexión o en esta suspensión, en esta distancia, estemos un poco tristes, ¿no? Con la reina de espadas hay algo acá que tenemos que cortar. Vamos a ver un poco de qué se trata. Te gustaría cortar cierta confusión, cierto estrés también que está habiendo. Es importante trabajar en ese desbalance que puede haber. Hay un cierto desbalance y te pide la carta de la reina de espadas. Es como córtalo. Es hora de cortarlo. Está principalmente como... Este es como estrés, nos muestra un poquitito de estrés. Pero lo bueno es que la reina de espadas viene con claridad mental, claridad de ideas. Ya sabe mucho mejor qué es lo que quiere y qué es lo que desea para sí mismo y para su vida. ¿Ok? Vamos a mirar ahora la energía de tu persona especial. 3 de copas. Alguna celebración también nos puede estar hablando de una persona que le gustan las fiestas, por ejemplo. Y tenemos la carta del sol al reverso, 3 de espadas y la carta de la emperatriz. Para algunos de ustedes puede estar hablando de un triángulo amoroso. Tenemos 2 reinas, una reina, una emperatriz. Tenemos un 3 de copas y un 3 de espadas. Y muchas veces ese conjunto de cartas nos puede indicar un triángulo amoroso. Si es que no ese es el caso, tu persona siente la infelicidad de alguna especie de quiebre que sea contigo. Está intentando sanar su corazón porque está roto en este momento. ¿Ok? Me habla mucho de la tercera espada que está aquí, y esta tercera espada para mí significa que te pueden enterrar una espada en el corazón, te pueden enterrar otra espada, pero la tercera siempre nos las enterramos nosotros mismos por tomar decisiones que no nos hacen bien o por quedarme mucho tiempo en un lugar que no me sirve para mi crecimiento personal. Ahora tenemos la carta de la emperatriz y la carta de la emperatriz nos está hablando de empoderamiento, ¿ok? De reconocer sus propios recursos y manifestar lo positivo en su vida. Me gustaría que fueran más cartas de copas y movimientos hacia ti, pero vamos a ver un poquitito más. Mira, ya tenemos 3 reinas, me llama la atención. Triángulo amoroso puede ser, ¿vale? Esta persona sueña contigo, esta persona te desea.
A ti te gustaría sanar esto sin duda, pero de todas formas hay mucha decepción en esta conexión, por lo tanto hay que cuidarnos con las decisiones que tomamos y esperamos darte quizá un poco de claridad en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Cáncer hacia Cáncer. ¿Qué siente la persona de Cáncer hacia Cáncer? Tenemos un paje de bastos. La carta del emperador al reverso. Miren, está la emperatriz y el emperador. Si es que este no es un caso de un triángulo amoroso, nos están hablando todas estas reinas acerca de ti. Esta persona quiere tomar acción hacia ti, es como si estuviera tomando el coraje para tener esa acción hacia ti. ¿Ok? No quiere estar solo, sin duda se siente triste en este estancamiento, pero tengamos un particular cuidado con cuando la carta del emperador está al reverso. Nos habla de poca autocrítica, una persona que quiere las cosas a su manera, un poco autoritario, y en algunos casos incluso nos habla de rasgos narcisistas. ¿Ok? Si es que tú estás sintiendo que este es el caso, generalmente es una conexión bien difícil de llevar. ¿Ok? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata este 4 de copas al reverso? Sí, definitivamente hay mucho orgullo. Tenemos 2 6. Vamos a ver un poco más. Ok. Tenemos un 6 de bastos. Un gran impedimento acá puede resultar el orgullo, ya sea que venga por cualquiera de las dos partes. Cáncer, cuando pertenece a un grupo o siente que una persona, su familia, va a dar todo por eso. Pero tenemos que estar con cuidado de dar en demasía. Damos mucho, muchas veces, y nos olvidamos de nosotros. Esta lectura te está llamando a soltar algo que no te está haciendo bien. Muchas veces el caballero de espadas es una energía un poco tóxica. También el caballero de copas al reverso. También el emperador al reverso. Hay un gran dejo de toxicidad en este lugar. Y tenemos el 5 de copas. Es como aceptar un poco la situación, aceptar qué es lo que tenemos que dejar ir. Porque puede ser que también concentrar mucho tu energía en esto te traiga más frustración que bienestar. Y recuerden que nosotros no estamos en una conexión de pareja para pasarlo mal, sino que estamos en una conexión de pareja para pasarlo bien, disfrutarlos, potenciarnos los unos a los otros, no solamente para un lado. ¿Ok? Ahora, te invitan a concentrarte en tu trabajo. También siento que esta persona puede querer invertir en esto, porque acá tenemos la carta del juicio y me gustaría saber si es que esta carta, guías espirituales, nos está hablando de reconciliación o de, sí, posiblemente de reconciliación o de como conectarse con su auténtico yo. Vale, en este caso, sí, posiblemente esta persona va a querer invertir en esto, trabajar en esto y buscar cierta especie de reconciliación, pero siento que hay algunas cartas que nos dan muchas banderas rojas con respecto a la conducta de esta persona. Entonces me gustaría ver un cambio mucho más auténtico en esta persona, una transformación más auténtica. Bien, entonces quiero explorar un poquitito más acerca de esta lectura y vamos a ver qué mensajes le gustaría darte esta persona a ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes que tiene la persona de Cáncer para Cáncer? ¿Qué le gustaría decirle? Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también, Cáncer, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, y le vamos a pedir consejo a los guías de si esta conexión es lo más recomendable para ti. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Quiero ser más que amigos y me gustaría compartir mis buenas noticias contigo. Nosotros volveremos a estar juntos. Deseo haberte tratado mejor. Estar cerca de ti es súper intoxicante, pero sentí que me estabas dejando atrás. ¿Una más? Me arrepiento de haberte mentido, ¿no? Tiene ciertas formas tóxicas esta persona, ¿no? Y estoy comenzando a entender esta conexión, y es por eso que tu persona está buscando o va a estar buscando también esa reconciliación en algún punto, ¿vale? Pero ojo con la inestabilidad y bueno, todas las cosas que conversamos anteriormente.
Porque no porque esta persona quiera volver significa que sea algo positivo para nosotros, ¿ok? Y esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros, Cáncer. Vamos a ver un poco más. Nos dice, lo siento tanto, lo siento, pero estoy enamorado de otra persona. Por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Ok, esta persona no quiere perder ni pan ni pedazo, quiere estar aquí y allá. Lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Esta es una persona que efectivamente quiere volver a acercarse a ti o tenerte de nuevo en su vida, pero nos han hablado toda la lectura de que hay como otra energía por ahí dando vueltas, ¿no? Y ten cuidado ahí, Cáncer, con tus estándares, tenlos bien establecidos. Ojo con aceptar menos de lo que te mereces, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Hay pasión. Esta persona sin duda te extraña. Te ama incondicionalmente. Pero acá nos dice estar conociendo a alguien nuevo. Esto puede ser una nueva persona para tu persona especial. Si es que no ese es el caso, hay nuevo amor para ti. Hay posibilidad de nuevo amor para ti. Esta no es la única opción de amor que tienes en tu vida. Y puedes estar conociendo a alguien que esté vibrando en mayor sintonía contigo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Tenemos las respuestas que necesitan, ya están viniendo hacia ti. El fin de un ciclo difícil viene a su final. Cree en lo imposible. Vuelve a balancearte espiritual y prácticamente, porque nada va a salir de esta situación. Tenemos que plantearnos si es que esto realmente nos hace más bien que mal o más mal que bien, ¿ok? Y esa es una pregunta para hacerte. Y siempre que tenemos opciones... Se me cortó la luz. Deme un segundo. Bueno, mil disculpas, Cáncer, por los fallos técnicos. Como les estaba mencionando, cuando tenemos dos opciones, preguntarnos cuál es la que significa más amor propio, ¿ok? Vamos a ver, guías espirituales, muchas gracias. Quisiéramos saber qué signos están involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Sagitario, un Géminis, Géminis nuevamente, un Virgo, Sagitario uno más, Sagitario, bueno, lo vamos a dejar ahí. Cáncer, puedes estar lidiando con más signos que esos también, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es recomendable esta conexión para Cáncer. ¿Es esta conexión recomendable para Cáncer? Te dice reconsidera. Reconsidera el compromiso que tienes contigo mismo, contigo misma. Recupérate, te dicen hay algo mejor ahí para ti. Nada va a salir de esta situación, hay algo mejor ahí para ti. Y nos dicen salir. Ábrete al mundo, puedes comenzar a salir con otras personas, por ejemplo, y abrir tu mundo a que hay más opciones para ti. Te dicen, oye, Cáncer, hay algo mejor allá afuera para ti. Por algo la vida nos cierra algunas puertas, nos está abriendo otras ventanas también. Nos está abriendo otras puertas que nos llevan a conocer personas que están más conectadas con nuestro proceso de evolución personal, que nos ayudan a seguir creciendo, ¿ok? Esos serían más o menos los mensajes. Me gustaría ver, de todas formas, si es que esta persona va a tomar alguna acción. Les pido mil disculpas nuevamente. Ahora se me cortó el video y me quedé como media hora hablando sola, así que les pido mil disculpas. Hoy día la tecnología aparentemente no está de nuestro lado, pero bueno, le hago un breve contexto de lo que tiene que ver con la energía de la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Cáncer, especial cuidado con las migajas de amor. La energía todavía sigue estando un poco estancada. Es como si tu persona no pudiera avanzar mucho. Bien, todavía siento que la energía de tu persona está en desbalance, pero efectivamente sí va a tomar acción. Te va a estar mandando un mensaje, va a querer hablar contigo. Alguna acción que nos va a pillar un poco desprevenidas cuando menos lo esperamos en ese sentido. Pero con la carta del emperador yo te diría especial cuidado también con que esta persona actúe más de acuerdo a sus deseos que a partir de sus verdaderos sentimientos, emociones más profundos. Me gustaría
ver más cartas que tengan que ver con copas en esta lectura, sentimientos más profundos todavía. Lo veo un poquitito más a esta persona, un poco más desde la lógica, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Cáncer? Dice, sigue tu intuición, Cáncer. Son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños, ¿ok? Escucha tu voz interior. Tu intuición ya te está diciendo algo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué nos está diciendo la intuición? ¿Bien? Cuando nos sentimos bien, generalmente la intuición nos dice, anda para allá. Cuando nos estamos sintiendo no muy bien, es como si la intuición nos diera una especie de signo de advertencia. ¿Okay? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los últimos consejos para Cáncer. Tenemos los delfines. Se siente una conexión interesante, ¿no? Se siente como una conexión intensa. Muchas veces nos hablan estos delfines también de almas gemelas. Bueno, ahora tenemos muchas almas gemelas, ¿no? Algunas son más apropiadas que otras. El gato que nos aparece acá te dice, límpiate un poquitito de cualquier toxicidad también. Estás siendo divinamente guiado y tenemos una flor de loto a conectarte mucho más con tu espiritualidad. El budismo sin duda te puede acompañar en este sentido. Para muchos de ustedes siento que estos delfines, estas almas gemelas, tienen que ver principalmente con la nueva persona que van a estar conociendo. Y con la persona con la que puede despegar algo mucho más interesante, ¿ok? También tenemos un colibrí, te pide Cáncer flexibilidad. El colibrí nos habla de flexibilidad, que no nos quedemos con una idea fija de cómo deben ser las cosas, sino que permitirnos fluir también con los altos y bajos de la vida, ¿vale? Esos serían los mensajes que tengo para ti, Cáncer. Muchas gracias por estar acá. Les pido mil disculpas por las dificultades técnicas, pero bueno, a veces pasa. Así que nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas. Muchas gracias por estar acá. Les mando un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste.